modelo lineal, ¿sí? Nosotros siempre miramos como gráfico por defecto, siempre miramos cómo se comportan los residuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los residuos nos indican cómo es el ajuste del modelo, ¿sí? Más allá que el modelo sea útil o no, los residuos tienen que comportarse de cierta forma para que el modelo sea válido, ¿sí? Y eso es lo que encontramos en la parte superior izquierda, ¿sí? Encontrar una nube de residuos en torno al cero, ¿sí? Porque el cero es el valor de la predicción, entonces voy a tener valores positivos y negativos en torno a ese cero. Entonces, lo que vamos a tener es todos puntos que denotan cuál es la diferencia que tengo entre lo que yo observé y lo que está predicho por mi modelo, ¿sí? Y lo que esperaría yo es no tener un patrón definido, ¿sí? Entonces, este es el escenario ideal en el que me tengo que ubicar, ¿sí? Una nube, una banda, una franja en la que yo encuentre mis puntos y que no haya una tendencia. ¿Qué decimos que no haya una tendencia? Cuando nos referimos a que no haya una tendencia, quiere decir a no encontrar un escenario como encontramos en el resto de los gráficos, ¿sí? Por ejemplo, una tendencia clásica es lo que yo podría encontrar en el gráfico superior de la derecha, ¿sí? Fíjense que la dispersión de valores para valores predichos bajos es muy poca y esta dispersión va aumentando conforme aumentan los valores ajustados, los valores predichos. ¿Y esto dónde pasa? Y esto pasa típicamente donde aumenta la dispersión con la varianza, ¿sí? Entonces yo lo veo esto como heterocedacia y es un problema el ajuste porque yo estoy asumiendo que tiene que tener esta forma, ¿sí? Yo estoy asumiendo que la dispersión es independiente de la media. Entonces, si yo tengo este valor, si yo tengo este gráfico, me está diciendo, ojo que acá tenés un problema, que a medida que vas aumentando los valores predichos, va aumentando la dispersión de los mismos. Entonces, esto es una falla del modelo. Entonces, hay veces que es intrínsecamente relacionada la varianza con la media, ¿sí? Pero yo lo que quiero obtener en estos gráficos con estos modelos lineales generales es un gráfico de este tipo, no de este tipo, ¿sí? Entonces esto puede estar derivado o por una mala especificación del modelo, porque tal vez hay alguna variable que no estoy teniendo en cuenta, o directamente porque hay un proceso en mis datos en los cuales a medida que aumenta la variable respuesta, ¿sí? O los valores predichos, aumenta la dispersión de los mismos. Otro escenario que puedo tener, este es lejos el más común, ¿sí? Otro escenario que puedo tener es uno de esta forma, ¿sí? En donde directamente para alguna zona de los valores predichos tengo residuos que son negativos o residuos positivos, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Esto no es tan común como este escenario, pero suele suceder, ¿sí? ¿Y a qué responde principalmente? Principalmente a una mala especificación del modelo, ¿sí? Si yo tengo una mala especificación del modelo donde no estoy contemplando esto, puedo terminar teniendo estos residuos. Imagínense el caso, como para verlo claro, que ustedes tengan una regresión lineal simple, donde estudian el efecto de determinada variable predictora numérica en determinada variable respuesta continua, ¿sí? Y supónganse que ustedes tienen una relación positiva, ¿sí? A medida que aumenta su variable predictora, aumenta su variable respuesta. Ok, ajustan ese modelo a una regresión lineal simple. Si le ajustan una regresión lineal simple, los residuos se tendrían que comportar de esta forma, supónganse. Ahora, piensa en el caso que tienen esa regresión lineal simple y en lugar de ajustar un modelo que sea la regresión lineal simple, ajustan el modelo nulo, ¿sí? Al ajustar el modelo nulo, lo que van a tener es, para valores bajos de la variable, van a estar siempre en defecto respecto a la media poblacional. Y valores altos de las variables van a estar siempre asociados a valores positivos. Entonces es un caso muy, muy obvio,
pero directamente ustedes esperarían tener un determinado patrón de residuos, en ese caso, por una mala especificación del modelo. Y un caso similar pueden verlo acá en el gráfico inferior de la derecha, donde directamente tienen un patrón curvo de dispersión de residuos. ¿Y esto dónde se da? También por una mala especificación del modelo. Imagínense que su modelo es una regresión lineal simple, ¿sí? Donde tiene una serie de puntos y ustedes lo modelan con una línea recta, y tienen que la dispersión de sus puntos en realidad es curva, es como si fuese una curva, ¿sí? Como si fuese una curva de crecimiento, imagínense. Y ustedes quieren ajustar esto con una línea recta, esta curva. ¿Sí? Entonces, obviamente, los puntos que están al inicio van a tener todos un valor predicho que cuando tengan el modelo confeccionado les va a dar valores negativos, luego van a tener valores predichos positivos y luego pueden tener valores predichos negativos de nuevo. ¿Sí? Entonces, que tengan una forma de curva también puede ser una mala especificación del modelo. Entonces, en este caso, en lugar de ser una regresión lineal simple con un solo término lineal, tal vez tengan que incluirle un término cuadrático para contemplar esa variación curvilínea entre su variable predictora y su variable respuesta. Entonces, hay veces que, ya sea por una mala especificación del modelo o por heterocedacia, por no cumplir el supuesto de homogeneidad de varianzas, no se llega a un patrón de residuos de este tipo, que es el que nosotros estamos buscando. Ok. Todo esto es por el tema de lo que es dispersión. Pero también hay que tener en cuenta que muchos de los problemas que nosotros podemos encontrar vienen directamente derivados de una mala especificación o no una correcta especificación de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, recuerden, por ejemplo, en lo que es diseño experimental, ¿qué vendría a ser un diseño completamente aleatorizado? ¿Sí? ¿Y qué implicancias tiene? Entonces, piensen que ustedes tienen 4 tratamientos, ¿sí? Que ustedes aplican al azar en tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, en una determinada situación, ustedes aplican, generan esta asignación al azar de los niveles del tratamiento, y esto podría representar, por ejemplo, un diseño completamente aleatorizado. ¿Sí? Eso si tuviese una sola variable. Imagínense que tienen 2 variables. ¿Sí? Piénsenlo como si fuese una nova de 2 factores. ¿Sí? Tienen un factor que está representado por si es sombreado o no el tratamiento, ¿sí? Y otro factor si es un cuadrado o si es un círculo. ¿Sí? Entonces, cada una de estas asignaciones a una unidad experimental está dado por una combinación de o círculo cuadrado y sombreado o sin sombrear, ¿sí? Liso o rayado. Entonces, fíjense que a cada uno de estos tratamientos yo le agrego alguna combinación de esos dos, a cada una de esas unidades experimentales, le agrego, le asigno alguna de estas combinaciones de estos 2 tratamientos. ¿Sí? Entonces, pues lo puedo ver en una forma simple con un nivel o con varios niveles. ¿Sí? Eso es algo muy, muy diferente a este ejemplo que podemos llegar a tener acá. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, tengo un tratamiento, ¿sí? Es un caso simple, en lugar de 2 variables, tengo una sola variable predictora, y ese tratamiento puede ser rayadito, liso o gris, ¿sí? Como es un factor que toma 3 niveles. Pero acá, en este caso, lo que estoy haciendo es asignar esos 3 tratamientos a cada unidad experimental, a cada sujeto. ¿Sí? Entonces, esto no tiene nada que ver con el caso anterior que vimos recién, donde cada unidad experimental recibía solo un tratamiento, una combinación de tratamiento, pero solo un tratamiento. Acá, en cada sujeto, yo tengo los 3 tratamientos. Entonces, los niveles de variación que voy a tener y la correlación entre tratamientos es totalmente diferente al caso anterior. ¿Sí? Mi matriz de varianza y covarianza
no puedo asumir que se va a comportar como en el caso anterior porque es totalmente distinta. Disculpa, Tito, una consulta. Dale. No entendí bien qué sería el sujeto, como que El cada sujeto es un sujeto tiene los tres individuo, tratamientos. es una unidad experimental, un individuo, un organismo al que le aplicás los 3 tratamientos. ¿Y cada uno tiene los 3 tratamientos? O sea, cada Exactamente. individuo se le aplica los 3, pero que en distinto tiempo, ¿cómo es? No entendí. Exacto, en distintos tiempos, en distinto orden, a cada sujeto le aplicás los 3 tratamientos. Ah, listo, gracias. Imagínate, puede ser un placebo, un antiparasitario y otro antiparasitario. Y fíjate que está en diferente orden, ¿sí? Bien, Ahí va. bien. Y piensen que esto lo pueden ver también como si fuese medidas repetidas en el tiempo, ¿sí? Entonces, a tiempo 0, tiempo 1 y tiempo 2, yo le aplico, o sea, lo que hago es cuantificar el valor de mi variable respuesta, ¿sí? Para cada sujeto. Eso no es otra cosa que medidas repetidas. Entonces es como mirar, en realidad, un DBA, ¿sí? Un diseño de bloques, donde tengo cada bloque y sobre cada bloque es sobre el que yo cuantifico el efecto del tratamiento. Entonces, obviamente, el nivel del valor de la respuesta que yo voy a tener no solo va a depender de las variables que estoy analizando, sino también del bloque sobre el que estoy trabajando, ¿sí? Sobre el que estoy tomando esa medida, sobre el sujeto que estoy tomando esa medida. Entonces, cada uno de estos tratamientos va a tener una matriz de varianza y covarianza particular. ¿Sí? Piensa en un caso un poco como un poco diferente, pero también tengo bloques, ¿sí? Bloque 1, bloque 2, bloque 3, hasta bloque 6, y a cada uno de esos bloques le aplico los 3 tratamientos. Es un caso similar al primero que vimos recién. Entonces, esos bloques se asignan al azar, pero a cada uno de esos bloques yo le asigno los 3 tratamientos. Entonces, obviamente, ya no es un diseño completamente aleatorizado, ¿sí? Donde yo no espero tener una correlación entre tratamientos, sino que acá le aplico los 3 tratamientos a cada bloque. Y cuanto mayor sea el efecto del bloque, más relacionados van a estar esos niveles del tratamiento entre sí. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están estudiando lances de pesca y el bloque 6, no sé, cae en el banco Burwood o lo que sea, y el bloque 1 cae en una laguna salina de altura. ¿Sí? Y los tratamientos que tienen ustedes, esos 3 tratamientos son un arte de pesca determinada. ¿Sí? Entonces, el bloque 6 va a estar correlacionado porque es un ambiente que es como que es bastante rico en términos sícticos, entonces, o cualquier zona de pesca de Patagonia, ¿sí? Los 3 tratamientos que van a tener en ese lugar, ¿sí? Van a tomar un nivel alto y los 3 tratamientos que tienen el bloque 1 no van a tener, supónganse que no hay ningún pescado, no hay ningún pez en esa laguna porque no le dan las condiciones para que vivan peces, ¿sí? Por determinada concentración o salinidad o lo que sea. Entonces, en el bloque 1 los 3 valores van a ser cercanos a 0 o 0. En el bloque 6 van a tener 3 valores que son muy ricos porque utilicen el método de pesca que utilicen, siempre van a obtener buenas capturas. ¿Sí? Por decir algo, por decir un ejemplo. Entonces, van a estar correlacionados los 3 niveles del tratamiento. ¿Por qué? Porque en un lugar lo que determina la presencia o no de eso es el bloque. ¿Sí? Entonces van a tener correlación entre los tratamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque directamente, más que el efecto del tratamiento, los 3 tratamientos en el bloque 1 van a estar determinados porque no hay pescados. ¿Se entiende? Entonces la matriz de varianza y covarianza es totalmente distinta en un caso y en otro. Y esto lo podrían complejizar incluso pensando en esto como medidas repetidas,
¿sí? No solo si tienen un nivel de un factor donde a un individuo o un sujeto lo analizan a lo largo del tiempo o le aplican determinados factores, sino que eso podría variar incluso teniendo que cada bloque se asigne a un tratamiento o a otro. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen por un lado un factor que tiene 3 niveles y esos 3 niveles se aplican a cada bloque. ¿Sí? Ahora, podrían tener que cada bloque en total se le asigne un tratamiento o no se le asigne ese tratamiento. Entonces, es como que tendrían factores que varían entre bloques y factores que varían dentro de bloques. Esto serían parcelas divididas. ¿Sí? Entonces, imagínense lo mismo para lo largo del tiempo. Ustedes están siguiendo a un determinado sujeto en determinados tiempos, ¿sí? Entonces el tiempo es como que es una variación dentro del individuo, es tipo 0, tiempo 1, tiempo 2. Pero a su vez a cada sujeto le asignan o no le asignan un tratamiento. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina afectando la matriz de varianza y covarianzas. ¿Sí? Entonces, en un diseño completamente aleatorizado, como tengo en la parte de arriba, yo tengo una diagonal principal donde tengo las varianzas y después tengo las covarianzas entre los niveles del tratamiento. Supónganse que es tratamiento 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a tener ahí? Siempre tengo que tener homogeneidad de varianzas, las varianzas tienen que ser iguales entre los tratamientos, ¿ok? Pero después no tengo una covarianza, ¿sí? La covarianza es 0, ¿por qué? Porque no hay relación entre los tratamientos 1 y 2, porque a cada unidad experimental le aplico un tratamiento. Entonces, si yo asumo que eso tiene esa forma y en realidad estoy teniendo otro diseño experimental que tiene otra forma, que tiene covarianzas, voy a estar teniendo problemas. ¿Y cuál sería ese? Por ejemplo, piensa en el diseño de bloques, en el segundo caso, donde tienen 4 bloques y a cada uno de esos bloques le aplican los 4 tratamientos. Entonces, cuanto mayor sea la diversidad en los bloques y cuanto más forma más importante el bloque determine el valor de mi variable respuesta, mayor va a ser la covarianza que tengo entre tratamientos. Entonces, siempre voy a tener una diagonal principal donde las varianzas sean iguales, de 0 a 15 en este caso, supóngase. Pero también voy a tener una covariación entre tratamientos. Y esa covariación va a ser más fuerte cuanto más fuerte sea el efecto del bloque. Entonces, fíjense que por alguna razón el bloque D hace que mis niveles de tratamiento sean mayores a cuando estoy en el bloque A. Hay algo en ese bloque que favorece o el crecimiento, lo que esté analizando, que hace que aplique lo que le aplique, más allá de las diferencias entre tratamientos, hace que todos los tratamientos se vean beneficiados. ¿Sí? Y si yo analizo eso, lo que espero es tener una matriz de ese tipo donde tenga determinado valor de covarianzas. Cuanto más diversas sean los bloques, mayor va a ser esa covarianza. Pero sí, lo que siempre estoy asumiendo es que esas covarianzas tienen que ser iguales. ¿Sí? Esas covarianzas tienen que ser iguales. Ahora, piensa en el caso donde tomo a diferentes tiempos el valor de mi variable de respuesta. Piénsalo como medidas repetidas. ¿Sí? Donde tengo determinados sujetos y a determinados tiempos tomo mi variable de respuesta. Nuevamente, siempre tengo que tener que mis varianzas sean iguales. ¿Sí? Asumo que mis varianzas son iguales. Y lo que voy a tener es una covarianza. ¿Pero cómo es esa covarianza? Esa covarianza no va a ser igual entre todos los niveles de los tratamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, el efecto que tengo, mi condición, va a afectar a la condición en mi tiempo T+1, en mi tiempo posterior. ¿Sí? O sea, mi estado actual va a repercutir y va a afectar a lo que se mida en forma posterior en mí mismo. ¿Sí? Pero uno esperaría que ese efecto que yo tengo actualmente, si lo mido más adelante, no sea igual, sino que vaya decayendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el peso actual que tengo va a determinar, por ejemplo, el peso que voy a tener mañana. ¿Sí? No voy a tener una gran variación de peso, pero obviamente esa correlación entre mi peso actual, el efecto de mi peso actual en el peso que voy a tener en un año, ya no es tan importante, porque van a pasar un montón de eventos en el medio. ¿Sí? Entonces esa correlación, ese grado de dependencia va a bajar con el tiempo. Entonces yo lo podría ver en una matriz de varianza y covarianza,
como va bajando de tiempo 1 a tiempo 2 a tiempo 4, como el valor de correlación es 0,6 entre una diferencia de un tiempo. Cuando tengo ya una diferencia de 2 tiempos, esa correlación pasa a ser de 0,3. Cuando tengo una diferencia de 3 tiempos, pasa a ser una correlación de 0,1. ¿Sí? Entonces, sepan que cada uno de estos diseños lo que está teniendo es una diferente matriz de varianza y covarianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que yo puedo modelar esa matriz de varianza y covarianza, ¿sí? En función del ajuste de mi modelo. ¿Sí? Entonces, a partir de modelar las varianzas y las correlaciones, yo puedo hacer que mi modelo cumpla los supuestos de los modelos lineales generales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? Los errores intragrupos son independientes y están idénticamente distribuidos con distribución normal, media cero y una varianza determinada, y son independientes de los efectos aleatorios. ¿Sí? Y lo otro es que los efectos aleatorios están normalmente distribuidos con media cero y una determinada matriz de covarianza, y son independientes para los diferentes grupos. Entonces, a través de trabajar con la matriz de varianza y covarianza, ¿sí? Yo puedo trabajar con la varianza, que tiene mis niveles del factor, mi ajuste, y con la correlación entre errores. ¿Sí? Entonces, con eso, yo hay veces que puedo tener una falta de ajuste en mi modelo, y a través de trabajar y especificar determinada relación de varianza o determinada estructura de correlación, yo puedo mejorar el ajuste de mi modelo. Entonces, ¿dónde sucede eso? Donde tengo heterocedacia, ¿sí? Donde tengo varianzas desiguales, donde yo espero que sean iguales, o donde los errores están correlacionados. ¿Sí? Entonces, hay veces que esa heterocedacia y esa correlación, o ambos dos a la vez, correlación y heterocedacia. Entonces, yo puedo modelar eso como a través de la matriz de varianza con varianza. ¿Y cómo lo modifico? Lo puedo ver como dos entes que son separados, pero que trabajan para lo mismo. La estructura de varianza y la estructura de correlación. Entonces, fíjense un poquito de esto, tómense un minutito para leerlo. Sí, los modelos mixtos asumen que los errores intragrupos son independientes y siempre tienen distribución normal. ¿Sí? Acuérdense, distribución normal siempre va a ser media cero con una determinada varianza. ¿Sí? Lo que podemos hacer es modelar esa relación y esa estructura de las varianzas a través de una matriz. ¿Sí? Y esa matriz parametrizada lo que va a hacer es que se cumplan estos errores de homogeneidad de varianzas. Entonces, piense que nosotros tenemos nuestro modelo que va a determinar determinada variable de respuesta y va a ser función de mis variables medidas por los parámetros estimados a partir de los datos, más un efecto de los efectos aleatorios, de una matriz de efectos aleatorios, y de los valores que toman cada uno de esos niveles del efecto aleatorio, ¿sí? Y siempre van a tener distribución normal con media cero. ¿Sí? Ahora, para los efectos aleatorios van a tener una determinada matriz de distribución de varianzas, ¿sí? Y los errores, lo mismo, voy a tener una determinada composición de errores que van a estar determinados por una matriz. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que especificar es cuál puede ser esa matriz para que los errores cumplan el supuesto de homogeneidad de varianzas. ¿Sí? Entonces, piensen, por ejemplo, para función de varianzas, yo tengo determinadas funciones que van a trabajar en el modelo lineal general mixto, ¿sí? Y cada una de esas funciones de varianza lo que hacen es modelar una parte de esas relaciones, ¿sí? Para modelar esas varianzas intragrupo. Entre las más conocidas están estas que tenemos acá: Fixed, Ident, Power, Exp,
const power y com. ¿Sí? Fixed, ¿qué hace? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esto es que se especifica de una forma muy simple, es a través de los weights. ¿Sí? Cuando yo escribo mi modelo, mi NLME o mi LME, ¿sí? Como lo estaba haciendo hasta ahora, pero aparte tengo que especificar cuáles son los weights. ¿Sí? A través de los weights yo digo cuál es la función de varianza con la que estoy trabajando. Si yo no especifico nada, asume que el weights es nulo y estoy trabajando con un modelo homocedástico. ¿Sí? O sea, salvo que yo lo especifique, asume que se trabaja con un modelo homocedástico y no hace ninguna corrección a las varianzas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones de varianza que nosotros podemos utilizar para corregir esta heterocedacia o esta diferente dispersión de los datos? Fixed. Fixed es una de las clásicas y es una función sin parámetros donde directamente lo que estamos haciendo es modelar por la covarianza, por la covariable de la varianza de alguna variable que estemos analizando. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que la varianza que yo tendría para un determinado modelo sería sigma cuadrado. Ok, pero ahora este sigma cuadrado piense que puede estar afectado por la edad. Entonces, ¿qué me permitiría esto? Que mi función de varianza sea una determinada varianza, ¿sí? Pero que aumente con la edad. ¿Sí? Que es algo razonable a medida que no sé, supónganse que determinado organismo aumenta en su edad, aumenta en el tamaño. Al aumentar el tamaño, aumenta en la variabilidad que va a tener en lo que yo estoy midiendo. ¿Sí? Entonces, una forma razonable sería ya no tener la varianza, sino que la varianza esté afectada por la edad. Al estar afectado por la edad, lo que voy a tener es un modelo derivado de esto corregido homocedástico. ¿Sí? ¿Cómo se implementa esto? Pongo weights igual y le tengo que poner cuál es mi función de varianza. Supónganse que yo podría tener una función de varianza y la llamo así, de esta forma, BF1 fixed, le pueden dar el nombre que quieran, no, obviamente. Pero ¿qué es lo que hace? Es un var.fixed de una determinada covariable. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este caso ya si tienen algo que sea el generador de una diferente dispersión en los datos, ¿sí? Algo que esté violando o afectando la homocedacia que uno esperaría tener, yo puedo modelar por esa covariable. Entonces si yo veo que la dispersión de los datos varía en función de la edad, ¿sí? La edad se llama age, yo puedo modelar mi varianza en función de esa edad. ¿Sí? Para que mis residuos sean homocedásticos. Esto porque es una variable predictora, pero yo porque es una variable predictora numérica, ¿sí? Pero yo podría modelar de la misma forma la varianza, ¿sí? A través de los niveles de un factor. ¿Cómo lo hago eso? Con var ident. Es otra función de varianza, pero esta lo que hace es modelar la diferente dispersión en función de variables estratificadas, variables categóricas, niveles de un factor. Entonces, imagínense que ustedes están estudiando determinado fenómeno y en una especie que es dimórfica. ¿Sí? Imagínense que trabajan, no sé, con una rapaz, una ave rapaz. Las hembras son más grandes que los machos y en lo que ustedes están analizando, al ser las hembras más grandes que los machos, las hembras tienen mayor dispersión. ¿Sí? Que es algo como directamente asociado a su tamaño. Entonces, podrían poner como una función de varianza para corregir esa heterocedacia, ¿sí? Un var_ident que esté corrigiendo por sexo. ¿Sí? Entonces paso de una función de varianza de este tipo a solo tener la varianza. En este caso voy a tener una función de varianza que está determinada por la identidad y voy a tener tantos niveles como los niveles del factor que yo le diga. ¿Sí? Entonces supónganse que esta varianza ident va a tomar una forma que es 1 lita, 1 sexo. O sea, no estoy modelando por ninguna variable que sea numérica, ¿sí? Pero sí estoy teniendo una corrección de varianza para cada nivel del sexo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría con eso? Me estaría corrigiendo la varianza que tienen las hembras respecto a los machos. ¿Sí? Entonces,
De esta forma estaría solucionando o podría llegar a mejorar el tema de heterocedacia por una variable que es una variable numérica predictora, ¿sí? Y de este lado lo estaría solucionando por el tema, por el lado de un nivel de un factor, de una variable que sea categórica. ¿Sí? Otro tipo de corrección de varianza que puedo tener es la power. ¿Sí? Entonces, esta lo que hace es trabajar como una potencia de una covariable. ¿Sí? Entonces, ya no voy a tener solo mi varianza, sino voy a tener una varianza que está afectada por una matriz, por parámetros, ¿sí? Que estos parámetros están dados por una potencia, es 2 está elevado al cuadrado multiplicado por un valor que yo no conozco y voy a determinar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense el caso que teníamos recién con el ave rapaz y va creciendo ese ave rapaz. Supónganse que están estudiando algún efecto mientras va creciendo. ¿Sí? Entonces, no solo tienen que las hembras son más grandes que los machos, ¿sí? Entonces tendrían que usar el var ident, ¿sí? Sino también tienen un efecto como de la edad, ¿sí? Que capaz que ustedes lo ven como la edad o directamente como los ajustados. Lo que saben ustedes es que a medida que va pasando el tiempo, cada vez hay mayor variación. Entonces tendrían que corregir tal vez las dos cosas a la vez. Una opción que podrían tener en lugar de usar las anteriores es usar var power, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, lo podrían cargar de esta forma, generan ese weights igual a BPF, donde BPF, ¿qué es? Es el var power, ¿sí? Una función de varianza potencial, donde lo que están ajustando es en función de los valores ajustados, ya no de age, sino de fitted y entre paréntesis un punto. Esto es lo mismo que decir valores ajustados. Entonces, es como mirar los valores predichos. Ajusta por los valores predichos, pero para los predichos para cada sexo por separado. ¿Sí? Podrían hacer eso. Y ustedes incluso podrían especificar cuáles son los valores de la potencia del factor modificado por esta potencia para cada sexo. Esto podrían cerrar acá el paréntesis o podrían ponerle, fixed, que estos valores de la potencia no sean valores estimados a partir de los datos, sino que ustedes, por alguna razón que conozcan o que justifiquen, sean valores que ustedes consideran lógicos. Por ejemplo, fixed igual que sea una lista de macho 0,5 y hembra 0. ¿Qué es lo que haría en este caso? Ajusta, ¿sí?, un modelo de heterocedacia de la función de varianza en función de los valores ajustados para cada sexo. Pero esta potencia, ese valor ajustado para cada sexo, para los machos va a ser 0,5. ¿Es 2 por 0,5? ¿Cuánto es? 1. ¿Sí? Entonces, para los machos va a ajustar linealmente por los valores ajustados. ¿Sí? A medida que aumentan los valores ajustados, va corrigiendo heterocedacia cada vez más. Y para las hembras, este valor, supónganse que fuese 0. 2 por 0, 0. Esto elevado a la 0 es 1. Para las hembras no tiene corrección de heterocedacia. Directamente quedan las varianzas. ¿Sí? Entonces es una potencia a la 2. Ahora, que esto va a estar afectado por esa potencia a la 2 multiplicado por un valor. Ese valor directamente lo estima a partir del ajuste de sus datos, si ustedes le dejan fitted para cada sexo. ¿Sí? Para cada sexo va a determinar cuál es este parámetro que va a estimar. Va a estimar 2 parámetros. Ahora, ustedes incluso tienen la libertad de poder decir, no, esto que no lo estime de los datos, que lo haga de una forma que yo espero teóricamente. ¿Cuál podría ser esta forma teórica? Que los machos aumenten linealmente, ¿sí?, con los valores ajustados, y que para las hembras no varías. Entonces yo estoy diciendo, en cierta forma, como que las hembras no son heterocedásticas, para las hembras no hay un efecto de los valores ajustados de la edad, ¿sí? En cambio, para los machos sí hay un efecto de los valores ajustados. ¿Y cómo lo especificaría? Tengo que poner cuál es el coeficiente porque multiplica este 2. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tiene esta función de varianza power. Es a la 2 multiplicado por un valor. Entonces este valor, si fuese 0,5 para los machos, es 2 por 0,5. 2 por 0,5 es 1. Entonces es como decir, los valores ajustados a la 1. Me multiplica mi varianza por los valores ajustados. Y para las hembras, ¿cómo sería? ¿Por qué? Porque acá fíjense que le separé para machos y hembras. Para las hembras sería la 0. 2 por 0 es 0. Algo elevado a la 0 es 1. Entonces este término desaparece, me queda un 1. Para las hembras la varianza no va a estar corregido, va a ser su varianza.
no va a estar corregida por los valores ajustados. ¿Sí? ¿Se entiende? Es complicado, pero es súper, súper útil. ¿Por qué? Porque con esto ustedes pueden modelar heterocedacia. Entonces, a partir de una diferente dispersión de sus datos, ustedes, cosas que estarían violando los supuestos, ustedes la están modelando y lo están considerando. Entonces, no es que están corrigiendo, directamente la están modelando. Entonces, es como muchos de los problemas que tenían de ajuste de modelos, de esta forma lo van a poder solucionar. Otra forma un poco similar a esta, en lugar de tener una función de varianza potencial, es una función de varianza exponencial. ¿Sí? Me está corrigiendo por un exponencial de un determinado valor, ¿sí? En lugar de una potencia. Entonces, ¿cómo sería? Sería que mi varianza es como la varianza que tengo de mis datos, ¿sí? Pero ajustada, corregida por una parte exponencial, ¿sí? Que está especificada por 2 veces, bueno, el valor de los parámetros que yo tenga. Entonces, ¿cómo lo especificaría esto? Supónganse que es una varianza exponencial que toma esta forma, de función de la edad y el sexo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaría corrigiendo? Por ejemplo, en función de la edad, ¿sí? Como teníamos casi al principio, pero en lugar de linealmente, en función de una exponencial de la edad, ¿sí? Y a su vez, esta exponencial de la edad va a estar derivada para cada sexo. O sea, para cada sexo lo va a corregir por separado de una forma exponencial con la edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé cuál de todas estas variables o funciones de varianza me va a resultar útil? No lo sé. Entonces, parte viene de la exploración previa cuando yo ajusto mi modelo por primera vez y por la exploración de los datos antes de ajustar el modelo, ¿sí? Por ejemplo, o por lo que yo conozca del sistema. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, el crecimiento de determinado organismo y cuando nace pesa 1 gramo, pesará 1 gramo más menos 0,1 gramo, ¿sí? La variación que puedo tener es 0,1 gramo. Ahora, ese individuo, supónganse que para tamaño adulto pasa de pesar 1 gramo, no sé, a 100 gramos. Y ahí cuando pese 100 gramos pesará 110 o 90 gramos, supónganse por decir algo. Entonces, la variación que tenía al principio cuando yo comienzo a medirlo es 0,1 gramos para arriba o para abajo. Y ya cuando es adulto es 10 gramos para arriba o para abajo. Entonces, en un lado varía 0,2 gramos y en el otro lado va a variar 20 gramos. Eso obviamente es heterocedacia, ¿sí? Entonces, tengo que ver cómo modelo esa heterocedacia. En este caso no sería un factor de una variable, sino sería algo que va sucediendo durante todo el periodo de crecimiento. Entonces, si sucede durante todo el periodo de crecimiento, tengo que ver si es una potencia, si es una exponencial, si es en función de la edad que tiene o directamente por los valores ajustados. Si yo no conozco la edad o no quiero hacer una inferencia con la edad, directamente es en función del valor que va tomando la variable que yo voy midiendo, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo tengo que determinar cuando voy ajustando el modelo. Y otra función de varianza que pueden tener es a través de una combinación de todas estas que vimos. O sea, no solo una exponencial, una potencial o una ident, sino una combinación de alguna de esas, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo puedo especificar a la hora de correr mi modelo, ¿sí? Para eso son siempre, por eso es tan útil, más que mirar un p-valor en forma previa cuando estoy ajustando el modelo, es todo gráfico esto, ¿sí? Porque eso es lo más rico, ahí es donde yo puedo ver cómo mejorar mi modelo, ¿sí? Eso por el lado de funciones de varianza. Pero después tengo lo que son estructuras de correlación. ¿Y qué es lo que hago con eso? Modelar cuál es la dependencia de los errores que tengo, ¿sí? Entonces, históricamente es como que yo puedo ver las estructuras de correlación como de series temporales, ¿sí? Donde yo mido un organismo a lo largo del tiempo, o esos datos pueden estar correlacionados espacialmente, cuando yo tengo como correlacionados esos datos en un plano, ¿sí? En una escala bidimensional, ¿sí?
Entonces, eso es lo que define principalmente si la correlación es temporal o espacial. Hay diferentes, así como había diferentes funciones de varianza, hay diferentes estructuras de correlación que pueden ser para series temporales o espaciales. Acá les muestro alguna de ellas. Correlación autorregresiva, moving average, matrices de correlación de Gauss, esféricas. Cada una de esas tiene alguna ventaja frente a otras para determinados tipos de datos. A grandes rasgos lo que podemos hacer es separar entre las temporales y las espaciales. Con las que más en general nos vamos a enfrentar son con las temporales, y en general son procesos autorregresivos que pueden diferir en su orden y en cómo afecta ese orden. ¿Qué viene a hacer el orden? Es cuál es la observación que está determinando la observación que yo miro ahora. En general, si es orden 1, quiere decir que es la observación anterior. ¿Sí? Entonces, incluso eso ustedes lo pueden ir modificando y tener diferentes órdenes con diferentes correlaciones autorregresivas, ¿sí? Como que no solo afecte mi tiempo anterior, sino 2 tiempos anteriores o lo que ustedes determinen, ¿sí? Después, correlaciones espaciales tienen como diferentes tipos: correlación de Gauss, esférica, simetría compuesta, tienen muchos tipos de estructuras de correlación para elegir. ¿Sí? Entonces, cada una de estas estructuras de correlación lo que me está implicando es una matriz diferente, ¿sí? Entonces, si tengo una matriz no estructurada, lo que estoy teniendo es tantos parámetros como tengan esa matriz. ¿Sí? Ahora, si tengo simetría compuesta, es el caso clásico donde tengo una matriz principal, una diagonal principal, y donde todos los valores de los coeficientes directamente son iguales en todos lados. ¿Sí? Es la más simple que podemos tener, es la más simplista que podemos tener. Ahora, podríamos tener una correlación autorregresiva donde tenemos la diagonal principal con igualdad de varianzas, pero las covarianzas van a estar modeladas por un parámetro. ¿Sí? Y ese parámetro que yo estoy estimando es cuál es el grado de correlación que tengo entre niveles. ¿Sí? Entonces, a medida que me voy alejando en niveles, yo esperaría que ese valor vaya bajando. Esa es una correlación autorregresiva. También podría tener una correlación autorregresiva muy bien average, ¿sí? En lo que tengo, que es un efecto en donde lo que estoy teniendo en cuenta también son diferentes efectos con ese parámetro de autorregresión. ¿Sí? Como directamente no tomo un valor, sino una zona de valores. Y así es como que tengo diferentes tipos de autocorrelaciones. Entonces, fíjense, para simetría compuesta, lo que tengo es mi diagonal principal, y después tengo los grados de correlación, que es el mismo para todos los niveles de mi factor. ¿Sí? Entonces son todas iguales. Para una correlación autorregresiva, lo que tengo es una correlación que va dependiendo de la distancia que tengo a mi tiempo siguiente. Entonces esto va a estar determinado por un parámetro. Si el autorregresivo 1 es el modelo más simple, donde mi observación está totalmente determinada por el valor anterior. Entonces, si supónganse que yo tengo una correlación de 0,8, ¿sí? Entonces, si yo me muevo un estado, la correlación va a ser de 0,8. Si me muevo 2 estados o 2 tiempos, va a ser 0,8 por 0,8, que es 0,64. Si me muevo 3 tiempos, va a ser 0,8 por 0,8 por 0,8, 0,8 al cubo. ¿Sí? Sí. Entonces, cuanto más me aleje en el tiempo, menor va a ser el efecto que tenga mi medida actual sobre mi medida futura. ¿Sí? Entonces, nada, sepan que esto es muy diverso, tienen muchas opciones para trabajar, pero lo que están haciendo es modificar la matriz de varianza y covarianzas
a través de la función de la estructura de varianzas y la estructura de correlación. Entonces, cuanto más importantes sean cada uno de estos efectos, mayor va a ser la influencia que tienen en sus datos. Entonces, ustedes pueden, a través de la especificación de esto, directamente modelarlo e incluirlo en su modelo lineal general mixto. Así que bueno, parece complicado, es complicado. Yo no trabajo con estructuras de correlación espacial, así que mucho de eso no sé. No las utilizo, trabajo más con estructuras de correlación temporal. Pero sepan que tienen todo esto disponible. Si van a trabajar con modelos lineales generales, lo que les recomiendo siempre es trabajar con el libro de Burnham y Anderson, que es un libro, nada, es genial. Todas las explicaciones de estos tipos de estructuras de varianza y estructuras de correlación están súper bien explicadas ahí. Tiene como muchos ejemplos. Sobre todo se los recomiendo mucho si van a trabajar con efectos aleatorios. Tiene un capítulo que es cómo están agrupados los datos. Entonces ahí ustedes pueden entender bien cómo son sus efectos aleatorios, cómo incorporarlos al modelo, qué niveles pueden tener, si están cruzados, anidados. Tiene un capítulo que es de Grouped Data, creo que se llama, son de datos agrupados, y ese capítulo está muy, muy bueno. Así que si van a trabajar con modelos lineales generales mixtos, ¿sí? Con distribución normal, se los súper recomiendo ese libro. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿a qué viene? A que nosotros podemos modelar esto, no es que incluso lo podemos omitir. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos esta plasticidad para trabajar con lo que son funciones de varianza y mejorar el ajuste de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, cada una de estas diferentes funciones de varianza en general no es una versión más simple que la otra. Hay veces que sí, si trabajamos sobre todo con combinaciones de varianzas. Pero en general es como que son diferentes correcciones que podemos llegar a tener. Entonces hay que ver si se justifica alguna de esa corrección, y eso como lo sé, a través de los gráficos diagnósticos. Entonces por eso primero hago los gráficos, a ver cuál es el ajuste del modelo y qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Entonces a través de alguna de estas correcciones yo puedo evaluar si mejora el ajuste, y eso lo veo gráficamente, o también lo puedo ver en una forma más inferencial a través de un p-valor o supónganse con un criterio de Akaike. El tema es que recuerden siempre, cuando yo miro algo con un p-valor, necesito que las comparaciones sean anidadas. Entonces necesito comparar algo versus una versión más simple de ese algo. No es útil para comparar cosas que son diferentes entre sí, que no difieren, que uno no es una versión particular del otro. Entonces ahí es donde es más útil trabajar para estos pasos previos con el criterio de información de Kaike. Después puedo hacer mi modelo por el enfoque que quiera, ¿sí? Pero ahí la primera herramienta siempre es gráfica y pueden soportar eso, pueden dar sustento a eso a través de un criterio de información. Sí, bueno, estructuras de varianza y estructuras de correlación. Entonces fíjense que el análisis que hicimos ayer con el tamaño de los huevos del cormorán, podríamos llegar a aplicar algo de esto para mejorar el ajuste. ¿Preguntas, dudas? Sí, yo tengo preguntitas. En el caso de la simetría compuesta, ¿no? Que tenés un solo valor ahí o sea, tenés uno para el mismo tiempo sería, yo me estoy imaginando en mi diseño, y después otro valor para la relación entre los otros tiempos, ¿no? Ajá. Son como dos varianzas distintas.
Claro, o sea, lo que vos tenés es una son las varianzas y las otras son las covarianzas. En realidad es Las como covarianzas. que, claro, es como que es una matriz que es súper simple. Ahí eso sería lo mismo que meter un factor aleatorio en vez de sumarle la estructura. O sea, en vez de usar la estructura de covarianza de simetría compuesta, usar solamente, meter solamente el factor aleatorio, digamos, como lo que hacíamos ayer. Claro, exacto, sí, es lo más simple que podés tener, exacto, sí. Ujú. Porque estaba pensando que en mis datos yo lo hice de las dos maneras, digamos, y, pero para 12 tiempos medidas las temperaturas, ¿no es cierto? Y entonces, Ajá, cuando yo lo hago por simetría compuesta, se me acomoda la, la heterogeneidad, la heterocedacia, pero cuando lo hago por efecto aleatorio, no se me acomoda. Yo tenía entendido como que era lo mismo, porque al final estás calculando una covarianza, ¿no? claro, exacto. ¿Qué estará pasando ahí? Porque me parece que meterse como en una matriz, me parece que es mucho, pero también no me queda otra, porque si tengo 12 tiempos, probablemente o sea, es obvio que van a estar correlacionados. Claro, pero si ya es ese tema, seguro que una correlación autorregresiva eh, Claro, eh, va a ser la respuesta, porque en realidad vos tendrías que esa correlación va bajando con el tiempo. sí. Entonces, como que directamente es pasar a otro tipo de matriz, donde directamente está afectado por este coeficiente autorregresivo, y ahí va a ir, cuanto mayor sea el grado de correlación, más cercano a uno vas a tener ese valor del coeficiente. En general, lo que pasa es que la autocorrelación es mucho menor a la que uno asumiría, y en algunos casos incluso es hasta cercana a cero. Pero eso depende nada, de los datos, eso habría que Sí. verlo. Y se pueden aplicar las dos al mismo modelo, digamos. Sí. Sí, sí, las dos al mismo modelo, pero ya directamente, como que si vos te estás midiendo algo a lo largo del tiempo, ya esperás que la correlación no tenga simetría compuesta, sino que vayas a una autorregresiva. Justo por esto, porque los datos vos esperás que tu estado actual determine el estado posterior. Entonces, Sí, aparte yo le aplico un tratamiento al tiempo cero y entonces después en el tiempo se supone que esto se va perdiendo, ¿no? Entonces, claro, exactamente. Entonces esa es como casi por definición una autorregresiva. pero si, por ejemplo, o para otras variables, lo mido a las 0, a las 6 y a las 12 horas. Sí. Y entonces, ahí sí podría usar, por ejemplo, el efecto aleatorio en vez de usar una matriz de covarianza. ¿O no? Es que lo podés hacer O sea, no está con... mal hacerlo Claro, de las no, dos no. maneras. No, no, es como que vos podés hacer ambas cosas a la vez. Ahí me perdí. O sea, lo que yo digo es o meterle el factor aleatorio al individuo o hacer la matriz. Yo pensé que es así, ¿no? Claro, pero ahora con lo de los huevos, y después con el modelo de crecimiento vamos a ver cómo podemos cargar toda esa información en el modelo. Ah, listo, no me ¿Sí? adelanto. Gracias. Ahí va. Ok, muy bien.